Capítulo 1. Dicen que los héroes nacen en el hospital, pero nadie te prepara para ser el villano de tu propia historia. ¿Cómo reaccionas cuando el doctor te mira con lástima y sentencia tu fecha de caducidad? ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó Teresa, mirando fijamente los azulejos color huevo del consultorio. Su voz, fuerte por costumbre, vibraba de miedo apenas contenido. El doctor, un hombre con cara de lunes permanente, suspiró, revisando el papel una vez más, como si en la tercera lectura la sentencia fuera a cambiar. Con suerte, unos 5 años. 10 si la suerte se aburre contigo. Pero a este ritmo. No vas a llegar a los 40. Nadie sabe cómo se destruye un mundo en 3 frases, pero Teresa lo vivió en carne viva. ¿Dolor? No, peor, invisibilidad. Salió de ahí arrastrando el abrigo, empapada de sudor frío y preguntas sin respuesta. Afuera, el viento de la ciudad era la misma rutina, la misma indiferencia. En casa, le esperaba su hija, Martina, de 17 años, con esa mezcla de rebeldía y ternura que solo los adolescentes conocen. ¿Todo bien, mamá? Teresa sonrió con la eficacia de quien lleva años disfrazando la derrota. Perfectamente, hija. ¿Quién necesita pastillas cuando tiene a una hija como tú? Mentira número 1, pensó. Y ni siquiera la peor. Esa noche, mientras cenaban tortilla fría y veían las noticias, Teresa decidió que si la vida le iba a dar la espalda, al menos lo haría con estilo. Si voy a irme, que sea haciendo ruido, pensó, mordiendo el tenedor como si pudiera masticar la ansiedad. Y fue entonces cuando lo decidió, correría la maratón del próximo otoño, aunque tuviera que arrastrarse por la meta. Mamá, ¿qué haces?, preguntó Martina al verla buscar las zapatillas viejas en el armario. Voy a demostrarle a la ciencia que no soy un caso perdido, cariño. ¿Otra de tus locuras? La mejor de todas. Pero la injusticia no tardó. Al día siguiente, la llamaron del trabajo, reducción de personal, recortes, crisis. La despidieron con un apretón de manos y la promesa vacía de buena suerte. En ese momento, sentada frente al director de Recursos Humanos, Teresa entendió que la compasión dura lo que tarda en sonar el timbre del siguiente paciente. Lo que vino después fue una carrera de obstáculos. El banco llamó por el crédito, la vecina chismosa se ofreció a llevarle comida saludable con la expresión de quien elige ataúd, y el propio exmarido apareció en la puerta, para llevarse la televisión. ¿Morirse pronto? Tal vez. ¿Morirse de pena? Ni hablar. Esa noche, con las cuentas sobre la mesa y el miedo atragantado en la garganta, Teresa se miró al espejo. Puede que no llegue a los 40. Pero nadie va a decidir cómo serán mis últimos días, salvo yo misma. Lo que sucedió después cambiaría todo. No querrás perderte cómo se desarrolla esta historia. Capítulo 2. Cuando la sociedad te entierra antes de tiempo, ¿qué haces con el ataúd? Teresa decidió bailar encima de él. Las primeras semanas de entrenamiento fueron un poema al fracaso, músculos agarrotados, risas de los vecinos, y un grupo de mamás fit que le ofrecían consejos como si fueran pitonisas de supermercado. No tienes el cuerpo, ni la edad, empezó una. Ni las ganas de escuchar tonterías, interrumpió Teresa, lanzando una carcajada seca. El sarcasmo, su segunda piel. Martina, entre avergonzada y admirada, grabó el primer intento de su madre corriendo. Subió el video a redes sociales con el título Mi mamá quiere ser Wonder Woman. El Internet, ese monstruo sin compasión, respondió. ¿Qué busca, likes o lástima? Al menos no hará fila en el hospital. Teresa, al leer los comentarios, sintió una mezcla de rabia y orgullo. Prefiero ser meme antes que mártir. Poco a poco, el entrenamiento pasó de tragicomedia a acto de resistencia. Cada día, 1 metro más. Cada semana, una ampolla nueva. Un domingo, mientras corría por el parque, un hombre mayor se le acercó. ¿No es usted la de los videos? Teresa asintió,
lista para el siguiente chiste cruel. Mi hija también fue desahuciada. Nunca dejó de luchar. Usted tampoco debería. Esa noche, por primera vez en semanas, Teresa lloró de verdad. No por miedo, sino por la feroz gratitud de saber que su batalla tenía testigos. Pero la injusticia tiene 1000 formas. En el colegio de Martina, empezaron los rumores. Tu mamá está loca. ¿Vas a perderla también? Los padres de otros alumnos llamaron al director, pidiendo que Martina no contamine de tragedia el ambiente. Martina regresó a casa con los ojos hinchados, dejando caer la mochila en el suelo. ¿Vale la pena, mamá? Nada en esta vida duele tanto como rendirse, hija. En ese instante, Teresa decidió convertir la burla en bandera. Anunció públicamente que correría la maratón, además, recaudaría fondos para otros pacientes sentenciados por la medicina. La noticia explotó, medios locales, entrevistas, incluso una aparición fugaz en la televisión regional. Teresa, la mujer que no acepta su diagnóstico, se convirtió en fenómeno viral, para bien o para mal. Esto es la antesala de la tormenta. La verdadera batalla apenas comienza. Quédate para ver cómo Teresa les demuestra a todos quién manda. Capítulo 3. ¿Hasta dónde puede llegar el coraje de una mujer desahuciada cuando la burla se convierte en combustible? La calma antes de la tormenta no era más que un espejismo. La noticia de Teresa no tardó en cruzar las fronteras digitales. Pasó de ser la loca del barrio a convertirse en una causa incómoda. Su cara apareció en portales de noticias, junto a titulares amarillistas. Desahuciada reta a la muerte corriendo una maratón. ¿Heroína o temeraria? La mujer que desafía a los médicos. La ciudad, tan pequeña y tan cruel, tenía nueva comidilla. En la panadería, la dependienta sonreía con pena mientras envolvía el pan. En la iglesia, las miradas se multiplicaban cada domingo, y siempre alguien se le acercaba para desearle suerte, aunque, bueno, ya sabes. Hasta sus propios hermanos llamaron, después de años de silencio. ¿No crees que es mejor aceptar la realidad y dejar de hacer el ridículo? Preguntó su hermana mayor, con esa voz monocorde de quien nunca se arriesgó a nada. ¿Tú aceptaste la tuya, Carmen? Por eso tu marido se fue. Las redes sociales no daban tregua. Por cada mensaje de apoyo, 3 comentarios la acusaban de imprudente, egoísta o el peor insulto para una madre, de querer dejar sola a su hija. Martina, al principio su cómplice, empezó a tambalearse. Mamá, ya no quiero ir al colegio. Todos se burlan, los profesores me miran como si estuviera marcada. Teresa la abrazó, sintiendo la culpa apretarle el pecho. Pero en sus ojos solo cabía la decisión. El entrenamiento se volvió una guerra abierta. Dolores de cabeza, insomnio, piernas que crujían como madera vieja. No puedes forzarte así, mamá, suplicaba Martina, ¿y si de verdad te pasa algo? ¿Y si no hago nada y me muero igual? Silencio. Las noches se llenaron de dudas y lágrimas a escondidas. Teresa, sola en la cocina, miraba la inscripción de la maratón pegada en la nevera. La fecha brillaba como una sentencia y una promesa. Un día, mientras corría bajo la lluvia, tropezó y cayó de bruces al suelo. La gente la rodeó, teléfonos en mano, algunos grabando, otros solo mirando con ese morbo moderno. Déjenla, está enferma, susurró a alguien. Teresa se levantó, empapada, con sangre en la rodilla y orgullo en la mirada. ¿Eso es todo lo que tienes, vida? Dijo al cielo. Vas a tener que hacerlo mejor. Cuando llegó a casa, Martina lloraba en silencio, viendo el video de su caída que ya se había hecho viral. ¿Por qué lo haces, mamá? Teresa respiró hondo. Porque ya estuve muerta mucho antes de que un médico me lo dijera. Y porque tú mereces ver que nadie puede decidir por nosotros. En ese momento, Martina la abrazó más fuerte que nunca. La soledad de Teresa se rompió. A la mañana siguiente,
en la bandeja de entrada apareció un mensaje inesperado. Hola Teresa, te escribimos desde una fundación. Queremos apoyarte para que cumplas tu reto y ayudes a otros. Pero necesitamos verte llegar hasta el final. Teresa sonrió. La batalla estaba servida. Esto es solo el principio del desenlace. La tormenta de verdad está por empezar. Capítulo 4. Cuando crees haber tocado fondo, la vida te lanza un desafío más. ¿Puede una mujer sola romper el círculo de la derrota y convertir la humillación en legado? La mañana de la maratón llegó envuelta en una extraña paz. Teresa se levantó temprano, se puso las zapatillas, nuevas, regalo anónimo de la fundación, y bajó las escaleras con la seguridad de quien camina hacia su propio juicio final. La ciudad estaba fría, el cielo nublado. En la línea de salida, cientos de corredores se agrupaban. La mayoría la miraba de reojo, otros la reconocían de la televisión. Algunos se acercaron para tomarse selfies, otros para hacer preguntas morbosas. ¿De verdad estás enferma o es todo un show? ¿No temes desmayarte a mitad de camino? Teresa contestó con una media sonrisa y un sarcasmo afilado. La muerte me da más miedo el aburrimiento que la fatiga. La reportera de la televisión local se acercó, micrófono en mano. ¿Un mensaje para quienes piensan que no lo lograrás? Que vayan calentando, porque voy a darles la sorpresa de su vida. El pistoletazo sonó. Teresa empezó a correr. Sus piernas pesaban, la respiración ardía, pero el aplauso de Martina la impulsaba desde la orilla. Cada kilómetro era una batalla contra el dolor, el cansancio, la rabia. A mitad del recorrido, el cuerpo comenzó a fallar. Dolores punzantes, calambres, el recuerdo de las palabras del médico. No vivirás hasta los 40, retumbaba como mantra de castigo. Pero entonces, algo cambió. La multitud, antes indiferente, empezó a gritar su nombre. Desconocidos corrían a su lado, animándola. Vamos, Teresa. Por todos los que no pueden correr. El milagro no vino de los médicos, sino de la fe que despertó en otros. La meta estaba cerca, pero el cuerpo ya no respondía. Teresa cayó de rodillas a pocos metros, las cámaras la rodearon. Martina saltó la valla y corrió hacia ella. Mamá, no tienes que demostrarle nada a nadie. Sí, hija. Tengo que demostrarme a mí misma que sigo viva. Se levantó, dio los últimos pasos entre sollozos y cruzó la meta. El estadio estalló. Teresa se desplomó, no de agotamiento, sino de felicidad. ¿Ves, doctor? Susurró. El miedo solo gana si tú se lo permites. La historia dio la vuelta al país. Las donaciones empezaron a llegar. La fundación, antes anónima, ahora tenía un rostro y un nombre. Correr para vivir. Pero la batalla no terminó. A la salida, Teresa se topó con su médico. No esperaba verte aquí, admitió él, incómodo. Ni yo, pero al parecer ninguno de los dos puede predecir el futuro. El doctor la felicitó, pero la herida seguía ahí. ¿Perdón o venganza? Teresa aún no lo sabía. Esa noche, en casa, Martina dejó una carta sobre la mesa. Gracias, mamá, por enseñarme que nadie puede decirnos cuándo rendirnos. Teresa sonrió, con lágrimas nuevas y viejas mezclándose en el rostro. Pero la historia aún tenía una última vuelta de tuerca. ¿El secreto de la fundación estaba a punto de salir a la luz? Capítulo 5. ¿Qué sucede cuando la inspiración se convierte en amenaza para quienes quieren que te quedes en tu sitio? El mayor secreto de Teresa estaba a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser igual. La calma después de la tormenta duró poco. La Fundación Correr para Vivir crecía más rápido de lo que Teresa podía imaginar. Recibía mensajes de personas de toda España y América Latina, madres, viudas, padres, hijos. Historias de diagnósticos injustos, médicos que trataban la esperanza como una enfermedad incurable. Las donaciones seguían llegando, y los medios,
ávidos de drama, hacían fila en su puerta. Pero el éxito trae consigo nuevas sombras. Una mañana, al abrir el buzón, Teresa encontró un sobre sin remitente. Dentro, un recorte de periódico y una nota escrita a mano. ¿Quieres que tu hija sepa la verdad? Hay secretos que matan más lento que cualquier enfermedad. El corazón le dio un vuelco. El recorte era de un viejo accidente de coche. Al principio, no lo entendió. Luego reconoció la matrícula, la del coche en el que había muerto su primer marido, y padre de Martina. Nadie en el barrio sabía los detalles. Teresa sí. Siempre había guardado silencio para proteger a su hija, y a sí misma. El accidente no fue un simple golpe de mala suerte, sino consecuencia de una noche de discusiones y mentiras. El verdadero secreto era la culpa que Teresa había arrastrado durante 2 décadas, sintiendo que su destino, su maldición, era un castigo. Martina notó el cambio en el aire. «Mamá, ¿te pasa algo?» «No, hija, solo es el cansancio». Mentira número 2. Más pesada que la primera. Esa noche, Teresa se encerró en el despacho con la nota en la mano, leyendo y releyendo cada palabra. El miedo, antes físico, ahora era moral. ¿Qué pasaría si todo salía a la luz? Recibió un mensaje anónimo. Detén la fundación o todos sabrán quién eres de verdad. No pudo dormir. Durante días, actuó como autómata, sonrisas falsas en televisión, discursos sobre esperanza ante auditorios repletos, pero por dentro la corroía la duda. ¿Vale la pena inspirar a otros si el precio es perder a tu hija? ¿De qué sirve correr si sigues huyendo de la verdad? Una tarde, después de una charla en un hospital, una madre joven se le acercó. Gracias a ti, he vuelto a luchar. Si no fuera por tu ejemplo, ya me habría rendido. Teresa sonrió y sintió el peso del mundo en los hombros. Esa noche, mientras Martina dormía, Teresa la contempló a la luz de la lámpara. Recordó la primera vez que la sostuvo en brazos. Quizá ya no puedo regalarle un futuro sin dolor, pero sí puedo darle la verdad. Al día siguiente, antes de una entrevista en Televisión Nacional, Teresa se armó de valor. Tengo algo que decir, dijo al presentador. El estudio enmudeció. Teresa confesó, en vivo, la historia detrás del accidente, el peso de la culpa y cómo durante años creyó merecer su propio castigo. Creé esta fundación porque no quiero que nadie viva condenado por los errores de su pasado, dijo, con la voz quebrada pero firme. No se puede sanar el cuerpo si el alma sigue encadenada. Martina, frente al televisor, rompió a llorar. Pero ya no eran lágrimas de vergüenza, sino de comprensión. Las reacciones no se hicieron esperar. Críticas, apoyo, odio y admiración. Pero la amenaza perdió su poder. El anónimo envió un último mensaje. Ahora todos lo saben. ¿Sigues pensando que eres ejemplo? Teresa respondió con una foto suya y de Martina, sonriendo después de la confesión. No soy ejemplo de perfección. Pero sí de no rendirse jamás. El verdadero final no fue la maratón, ni la fundación, ni la enfermedad. Fue la libertad de no esconderse más. La historia de Teresa no es solo la de una sobreviviente, es la de una mujer que eligió dejar de huir, enfrentando sus demonios a la luz del día. ¿Y tú, de qué sigues huyendo?